Hola, buenas noches. Hola René, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, bien, igual. Gracias. Qué qué bueno que estén bien. Tenemos un momentito para poder comenzar con la ayudantía de hoy. Sí. ¿Han podido resolver el ejercicio que dejé como ejercicio complementario? ¿Se lo practicaron? Yo sí lo hice, pero con Perfecto. ayuda del profesor, Ah, que pero me lo trabé en completo. una parte y, o sea, sí, igual me complicó bastante por el tema del álgebra. O sea, he visto un montón de videos, pero es como tanta información, tantas cosas que quizás no la aprendí bien y se me fueron olvidando y otras que nunca la aprendí y eso me complicaba. Estaban atascados en la primera parte donde había que despejar una de las incógnitas para encontrar la senda óptima de concepto. Y de ahí Ah, no podía perfecto. seguir avanzando. Entonces, Claro, si no, como que ahí fundamental le hablé al esa. profesor, claro, ¿Mm? Y ahí le he oído, sí, perfecto. el profesor me guió y por lo menos ahí ya pude llegar a un resultado. Según yo, está bien porque después reemplacé las cantidades y me dio el ingreso, o sea, Ah, con perfecto, las sí. cantidades óptimas. Sí, entonces, eso es Pero igual importante. complejo, sí. Así tienes, lo Hola. bueno, hola, buenas noches. Lo importante es que vayan soltando la mano, practicar, porque los ejercicios son todos con los procedimientos muy similares. La idea es que vayan incorporando, ¿ya? Por eso hoy día lo que vamos a hacer el mismo ejercicio que estaba complementario, pero vamos a ir agregándole más cositas, ¿ya? Por ejemplo, este era el ejercicio. Era bueno, uno muy similar. Lo único que cambiaba es que el ingreso en vez de ser 25.400 era 25.000 cerrados, ¿ya? Entonces, pero la función es exactamente la misma. Ya, 2x cuadrado y ya el precio de los bienes creo que igual es 1.500 y 1.200. Ya, entonces, lo primero que nos piden en este ejercicio sería obtener la función de demandas marshallianas, que sería lo mismo que hicimos la semana pasada, eh, y lo nuevo, que sería la función indirecta de utilidad. Ya, entonces, comencemos entonces obteniendo las demandas marshallianas. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a comenzar haciendo es ir anotando los datos. Ya, acá tenemos nuestra función de utilidad, el ingreso y el precio de X y el precio de Y. ¿Ya? Eso es lo que vamos a comenzar haciendo. Después vamos a ir calculando las utilidades marginales. ¿Ya? Que sería, recordemos, la utilidad marginal de X y la utilidad marginal de Y. ¿Ya? ¿Qué significan las utilidades marginales? Es cuánto cambia, o sea, cómo cambia la utilidad cuando hay un cambio en el consumo de un bien, ya sea X para utilidad marginal de X y para el de Y para la utilidad marginal de Y. ¿Ya? ¿Cómo cambia la utilidad ante un cambio en el consumo de X? Sería la utilidad marginal de X. ¿Ya? Entonces vamos a derivar primero con respecto a X y así obtener la utilidad marginal de X. ¿Ya? Entonces, lo primero es identificar qué vamos a derivar. Vamos a derivar lo que tenga la X, ¿ya? Esta es solo una expresión, ya que solo hay multiplicaciones y no hay sumas ni restas. Ya recordemos que las sumas y las restas separan las partes y la multiplicación agrupa. Ya multiplicación y división agrupa. Entonces, todo esto es un puro término, solo un término. Ya, entonces de aquí vamos a elegir lo que tenga la X y lo que no tenga X se va a conservar. ¿Ya? Entonces, comencemos con derivando con respecto a X. Entonces, lo que vamos a derivar es X cuadrado. Todo lo otro, es decir, el 2 y el Y, lo vamos a conservar. ¿Ya? Entonces escribimos, el 2 se conserva, la Y se conserva, y ahora vamos a derivar la X. Vamos a pasar el exponente actual multiplicando, es decir, el 2 va a pasar multiplicando, y aquí está ese 2, y al exponente actual, que sería el 2, le vamos a restar 1. O sea, queda eso, x elevado a 2 menos 1.
¿ya? Es muy probable que el profesor les dé las utilidades, por ejemplo, para los casos, certámenes y controles, les dé las utilidades marginales, ¿ya? Pero confiarse de ello sería un arma de doble filo, ¿ya? Mejor practíquenlo, aprendan a hacer cómo son las derivadas y van a poder desarrollar esta parte sin problemas, porque igual después vamos a ir conociendo otras partes de esta misma materia donde sí o sí va a haber que derivar. ¿Ya? Entonces, vamos a ir, yo les voy a ir haciendo así como un paso a paso de las derivadas para que vayan aprendiendo cómo se van desarrollando. ¿Ya? Entonces, René, sí, disculpa, se le hizo vuelta la clase pasada al profesor y él quedó de no hacer derivadas. no hacer derivadas. Ah, perfecto. Entonces, Sí, vamos, porque quería que nos enfocáramos en entender el uso el uso, ya, de perfecto. las fórmulas, para qué son y aplicarlas en la economía, Ya, por si perfecto. acaso. Entonces, voy a ir colocándole, bueno, desde la guía siguiente voy a ir dándole dentro de la guía las utilidades marginales. En el planteamiento del ejercicio se las voy a decir, ¿ya? Pero igual les voy a hacer el cálculo para que lo conozcan, ¿ya? Entonces, Sí, por favor. eh, tenemos la utilidad marginal de x, el cual solo derivamos la x, ¿ya? Y aquí estaría la derivada de la x, que sería 2 por x elevado a 2 menos 1, ¿ya? 2 menos 1 nos queda 1, entonces el resultado sería 2 por 2, 4, con x por y, xy. Recordemos que 2 menos 1 nos va a dar 1, x elevado a 1, ¿ya? Ahora para la utilidad marginal de y, vamos a eh, derivar solo lo que tenga y. Es decir, el 2x cuadrado se va a conservar y solo vamos a derivar la y. ¿Ya? Entonces, lo mismo, pasamos el exponente actual multiplicando, que es 1. ¿Ya? Lo pasamos multiplicando y al exponente actual le vamos a restar 1. ¿Ya? O sea, 1 menos 1. Eso nos va a dar 0, ¿verdad? Y cualquier número o incógnita, lo que sea, que esté elevado a 0, siempre va a ser 1. ¿Ya? Entonces nos va a quedar 2x cuadrado por 1 y nuevamente por 1, porque esto es 1. Y elevado a 0 va a ser 1. ¿Ya? Entonces nos va a quedar solo 2x cuadrado. ¿Ya? Entonces, ya teniendo las utilidades marginales, vamos a comenzar a plantear el problema del consumidor. El problema del consumidor, de momento solo estamos conociendo el problema primario. Ya vamos a llegar al dual. Entonces, el primal siempre es maximizar el nivel de utilidad sujeto a una restricción que sería la restricción de presupuesto. Ya, esto siempre tiene que estar escrito. Ya, antes de desarrollar el ejercicio tienen que plantear el problema y ahí siguen desarrollando. Ya, esto es lo primero. Entonces, ahora, ya que planteamos el problema, vamos a comenzar a desarrollar. Se desarrolla bajo la condición de equilibrio. La condición de equilibrio siempre va a ser TMS es igual a la TSN, es decir, la pendiente de la función de utilidad tiene que ser igual a la pendiente de la restricción de presupuesto. Ya ambas pendientes tienen que ser iguales. Eso es lo que nosotros queremos buscar. Entonces, ¿cuál sería la fórmula de nuestra pendiente de la función de utilidad? Sería utilidad marginal de x dividido utilidad marginal de y. ¿Ya? Y para la TSM, que sería la pendiente de la restricción de presupuesto, hacemos lo mismo. Escribimos la pendiente, que siempre va a ser P de x dividido en P de x. ¿Ya? Esto va a ser lo primero que vamos a obtener, que se hace siempre. ¿Ya? Entonces, a partir de aquí vamos a ir reemplazando los datos que nosotros calculamos recién o en su defecto los de el ejercicio, que serían las utilidades marginales. Acá las vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar la utilidad marginal de x por el valor de la utilidad marginal de x, que sería 4xy. Ya, acá lo reemplazamos, 4xy. Y lo mismo para la utilidad marginal de y. La vamos a reemplazar por lo que nos dio la utilidad marginal de y, que sería 2x cuadrado. Y acá estaría el 2x cuadrado. Entonces ahora lo que hay que hacer es despejar, ya sea x o y. Da exactamente igual. Bueno, aquí pudimos simplificar y simplificamos lo que se puede. Ya si no, no importa, despejan. ¿Ya?
pero la idea es que ustedes siempre despejen una de las dos incógnitas. En este caso, como era 4x y abajo 4, o sea, 2x cuadrado, simplificamos el x de arriba con el x de abajo. Y nos quedó 4y dividido en 2x. De hecho, aquí se podía seguir simplificando el 4 con el 2, pero como no se hizo, no importa. ¿Ya? No hay ningún problema con eso. Lo importante es que René, siempre que... ¿Sí? consulta, ¿Sí? ahí en esa parte, ¿cómo simplificaste, por ejemplo, tenéis 4x dividido en las 2x cuadrado? ¿Por qué te quedó después abajo solo una x y arriba se eliminó? Es que esos pasos son los que me complican y Ya. después de eso no puedo avanzar, hago cualquier cosa y no llego nunca a un resultado que debiera. Ya. Arriba hay una x que está multiplicando. X elevado a 1. Ya. A ver, voy a ¿Ya? buscar el lapicito. Acá está. Entonces acá tenemos una x que está multiplicando. Ya. Abajo tenemos un x cuadrado que está dividiendo. ¿Ya? Entonces, al ser en la misma incógnita, nosotros podemos simplificarlo. ¿Ya? ¿Y cómo se simplifica? Esta es una ley de las potencias, ¿ya? Es una división de potencias. ¿Por qué? Porque tenemos igual base, es decir, x con x son el mismo número, ambos son x, entonces lo que hay que hacer es restar los exponentes, ¿ya? Acá tenemos elevado a 1 y acá este está elevado a 2. Entonces, 1 menos 2 nos queda 1. ¿Ya? ¿Y cuál de los dos es más grande? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo, porque es al cuadrado. Entonces, el x va a quedar abajo. ¿Ya? Siempre tienes que ir haciéndolo de esa manera. Tienes que ir viendo. Ah, ya, sí, porque lo que pasa es que yo si lo hubiese hecho solo, hubiera dicho ya, x, o sea, 1 menos 2 hubiera dejado x menos 1, y ahí hubiese, o sea, seguido haciendo algo que no debiera. Ah, ya, lo hubiese dejado como x elevado a menos 1. No, no está malo, pero hay que transformarlo, porque las potencias no pueden quedar con exponente negativo. Siempre tienen que quedar con exponente positivo. Y x elevado a menos 1 es lo mismo, exactamente igual que 1 elevado a x, perdón, 1 dividido en x, ¿ya? X elevado a menos 1 es 1 dividido en x, ¿ya? Pero Ya, la idea es que siempre simplifiquen lo que se pueda simplificar y el exponente mayor es donde va a quedar la letra. Acá el exponente mayor está abajo, así que la x va a quedar abajo. ¿Ya? Si hubiese sido al revés, la x queda arriba. ¿Por qué? Porque el x de arriba era mayor. ¿Ya? Entonces tienes que tener ojo siempre en la diferencia y en cuál de los dos es mayor. ¿Ya? Entonces aquí ok, gracias. se simplificó y quedó abajo porque el de abajo era un x más grande, era un x cuadrado. ¿Ya? Entonces, ahora acá vamos a despejar ya sea la x o la y para obtener nuestra senda óptima de consumo. Acá es más fácil despejar la y, ya que solamente tenemos que pasar multiplicando el 2x y dividiendo el 4. ¿Ya? Por lo que llegamos a esta función. Y es igual a 2p de x por x dividido en 4p de y. Ya, esa sería nuestra senda óptima de consumo. Y recordemos que la senda óptima de consumo sería nuestra combinación entre los precios y las preferencias del consumidor. Es decir, esta senda nos va a dar todos los posibles puntos óptimos para todos los niveles de ingreso. Es decir, desde cero hasta el infinito. ¿Ya? Pero nosotros no tenemos un ingreso infinito. ¿Ya? Lo que nosotros debemos contextualizar es con el ingreso de la persona actual. ¿Ya? Por ende, tenemos que contextualizar esta curva. ¿Ya? Porque en realidad esta es la que nosotros, aquí ya están todas igualadas las pendientes, pero aquí están igualadas todas las posibles pendientes que puedan existir. Y nosotros queremos solo una, que es la que estamos buscando, con el ingreso y precios dados en el ejercicio. Entonces, René, para hacer... disculpa, ¿Sí? dijiste que la senda óptica de consumo era la relación entre los precios y... Las preferencias del consumidor. Es Ya. decir, la división de las utilidades marginales, eso significa las preferencias del consumidor. ¿Ya? Combina esos dos aspectos. René, una consulta. ¿Sí? Yo una consulta. Si yo, por ejemplo, reemplazara acá el PX y el PI, yo encontraría los puntos de óptimo, pero no encontraría las marshalianas. Claro, usted tendría directamente el óptimo, el que usted está buscando. Ya. Pero, por ejemplo, si le dicen el precio aumenta en 1 peso, va a tener que volver a ¿Mm? hacer todo el ejercicio de nuevo.
¿Ya? Claro, pero por ejemplo, si en el ejercicio el profesor me pidiera las marchalianas, no me serviría. Claro, si le piden las marshalianas son en genérico, ¿ya? Cuando les Ya, piden el óptimo, ustedes pueden realizar directo trabajar con números. Es mucho más simple porque se multiplican y se van cosas de inmediato. Pero en la práctica no es muy aconsejable por la sencilla razón que ante cualquier cambio de cualquier variable van a tener que desarrollar todo el proceso de nuevo. Y en realidad igual es largo, entonces no es eficiente, ¿ya? Por eso se aconseja siempre ir trabajando con letras y ya teniendo las demandas genéricas, ahí reemplazamos los datos, porque ahí independiente de que suba un precio, baje un precio, suba el ingreso o baje el ingreso, nos va a servir igual la función porque es genérica para todo tipo de ingreso y para todo tipo de precios. ¿Ya? ok. Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es reemplazar esta senda óptima de consumo en nuestra restricción de presupuesto, que si nos damos cuenta es la misma restricción que nos plantea el problema inicial. Maximizamos la utilidad, sujeto a qué? Una restricción, que sería la restricción de presupuesto. Siempre nosotros vamos a reemplazar la senda óptima de consumo en la restricción del problema. Ya en este caso sería el ingreso. Vamos a reemplazar la función de ingreso. Es decir, donde aparezca la i, vamos a reemplazar por la senda óptima. Ya, entonces, aquí está la i. Esa i vamos a reemplazarla por toda esta función. Entonces, nos quedaría p de x por x, p de x por x más p de i por la función de acá. Ya, 2p de x por x partido 4p de y. Ya acá lo mismo. Vamos a simplificar todo lo que se pueda. Aquí este es un p de y elevado a 1. Ya acá abajo hay otro p de y que también está elevado a 1. Es decir, uno está multiplicando y el otro está dividiendo. Como son el mismo número, lo podemos simplificar y va a quedar un 1 arriba y un 1 abajo. ¿Ya? Entonces, en estricto rigor, desaparecería, se simplificaría de nuestra ecuación. ¿Ya? Lo mismo acá. Acá vamos a simplificar el 2 con el 4. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 4? Cabe 2 veces y queda abajo, porque el 4 está abajo. ¿Ya? Entonces, si nosotros reescribimos lo que nos queda, vamos a tener que p de x por x más p de x por x dividido en 2. Recordemos que el p de y se fue y el 2 con el 4 se simplificaron. Entonces, esta expresión es exactamente la misma que esa expresión. Por ende, podemos sumarlo, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer acá es una suma de fracciones, ¿ya? De mínimo común múltiplo, el 2, mínimo común denominador, el 2, y acá hacemos, esto está elevado, perdón, esto acá abajo hay un 1, ¿verdad? Aquí hay un 1 imaginario. Entonces, ¿cuántas veces cabe el 2? El 1 en el 2 cabe 2 veces. Entonces, por eso vamos a escribir 2p de x por x. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 2? 1. Entonces, es el 2 que teníamos, el 2p de x por x que teníamos antes, le sumamos el nuevo p de x. Y por ende nos queda 3p de x. ¿Ya? Es una suma de fracciones. Entonces, ahora ya que tenemos simplificado y factorizado lo más posible, vamos a despejar nuestra función, nuestra letra x, que esa sería nuestra incógnita nueva que nosotros queremos despejar para así saber nuestra marshaliana del bien x. Entonces, pasamos multiplicando el 2 y pasamos dividiendo el 3p de x. ¿Ya? Entonces, llegamos a esta expresión. X es igual a 2 por y dividido en 3p de x, ¿ya? Y esta sería nuestra primera demanda marshaliana, ¿ya? Ya tendríamos lista la marshaliana del bien x. Ahora nos faltaría calcular y determinar la marshaliana del otro bien, del bien y. Para ello vamos a utilizar como inicio, como base, la senda óptima de consumo y la marshaliana que calculamos recién, que sería la del bien x, ¿ya? Esta sería la notación formal de una marshaliana, ¿ya? X, entre paréntesis, P de X, P de Y, ingreso, es igual a 2 por Y partido 3P de X. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Porque esto significa que la demanda marshalliana de X va a depender de tres variables. Las variables P de X, la variable P de Y y la variable ingreso. Por eso esta sería la notación formal, ¿ya? Ustedes pueden llegar acá, despejar de esta forma así súper normal, ¿ya? Pero después cuando la tengan que presentar como ecuación formal,
tienes que presentarla de esta manera, ¿ya? Ahora, nos faltaría calcular la demanda marshalliana de I, ¿ya? Entonces, para ello vamos a usar la senda óptima de consumo, y acá vamos a reemplazar la marshalliana de X, es decir, esta X que está ahí, la vamos a reemplazar por nuestra ecuación, o nuestra marshalliana que obtuvimos recién. Ya, entonces, como está multiplicando, la vamos a separar y la vamos a dejar solita. Vamos a conservar todo lo otro y lo vamos a multiplicar por esta expresión. ¿Ya? Entonces, escribimos 2p de x, que sería esto, partido 4p de y, que sería esto, por x. ¿Ya? Y esa x la vamos a reemplazar por la marshalliana del bien x. ¿Ya? Que serían 2 por y dividido en 3p de x. Y ahora es solo cosa de simplificar todo lo que se pueda. Entonces, acá por ejemplo tenemos un 2 y un 4. Entonces 2 por 2 son 4. Y 4 en 4, 1. Así que se nos fue el 2 y el 4. ¿Ya? Ahora, el p de x se nos va con ese p de x. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno está multiplicando y el otro está dividiendo. Y al ser ambos elevados a 1, se nos van a ir. Y nos va a quedar multiplicando por 1. Ya, entonces, ahora lo que nos va a quedar, reescribimos todo lo que nos quedó después de la simplificación y nos queda esto. Y es igual al ingreso dividido 3 PDI. Ya, entonces ya tendríamos lista nuestra marshalliana del bien I. Ya, y ahora le vamos a hacer su notación formal, que sería I, entre paréntesis, P de X, P de Y, ingreso, es igual al ingreso dividido 3 PDI. Ya, ahora tendríamos listas nuestras demandas marshallianas. Ya, si nosotros nos damos cuenta, estas demandas son las mismas que ustedes llegarían en su ejercicio complementario, ya independiente de que el ingreso sea distinto. ¿Ya? Ahora, cuando calculemos el óptimo, ahí vamos a notar la diferencia entre un ejercicio y otro. Los resultados no van a ser los mismos porque los datos no son iguales, pero sí las funciones. Las funciones son iguales, por ende debemos llegar a funciones iguales, ya en resultados distintos por datos distintos. Entonces, ya tendríamos en el ejercicio, la pregunta nos pedía calcular las demandas marshallianas y ya las tenemos listas, tanto la de X como la de Y. Y ahora vamos a calcular la función indirecta de utilidad, ¿ya? Entonces, recordemos que nosotros partíamos trabajando con una función de utilidad, ¿ya? Que la función de utilidad está escrita acá, donde u es igual a 2x cuadrado por y, ¿ya? Entonces, para pasar de la función de utilidad a la función indirecta de utilidad, lo único que tenemos que hacer es reemplazar ambas demandas marshallianas, tanto la de x como la de y, en la función de utilidad. ¿Ya? Me explico. Actualmente nosotros tenemos esa función. Esa función nos va a dar un nivel determinado de utilidad considerando dos factores, la cantidad que se consume de X y la cantidad que se consume de Y. ¿Ya? O sea, trabaja netamente bajo las cantidades finales que ustedes consumen tanto de un bien X como las de un bien Y. Ya, nosotros lo que vamos a hacer ahora para obtener la función indirecta de utilidad y lo que es la función indirecta de utilidad nos va a ayudar a obtener el mismo dato, es decir, el nivel de utilidad alcanzado, pero sin saber las cantidades que se consumen, sino que vamos a conocer el precio de los bienes y el ingreso. Como lo hacíamos con las marshallianas, vamos a hacerlo con el nivel de utilidad. ¿Ya? Entonces, a esta función de utilidad le vamos a reemplazar estos dos datos. Ya, donde aparezca una X, vamos a reemplazar por esta función. Donde aparezca la Y, vamos a reemplazar por esa función. ¿Ya? Entonces, tenemos 2x cuadrado. 2 lo conservamos y el x cuadrado reemplazamos la x por la marshalliana de x, que sería 2y dividido 3p de x. Y ojo que eso va entre paréntesis y todo al cuadrado, ¿ya? Eso siempre tienen que tener cuidado. Cuando algo va en cuadrado, todo lo que está dentro va al cuadrado, ¿ya? O sea, todo lo que corresponde a la x va al cuadrado, ¿ya? Y ahora vamos a reemplazar por la y, que la y no está elevada a 1, por ende vamos a colocar paréntesis solo para
delimitar y colocar y separar cada una de las partes. ¿Ya? Entonces nos queda I partido 3P de X, ¿ya? Que sería la demanda marshalliana del bien. Entonces, ya hasta aquí ya tendríamos reemplazados nuestros datos. Y ojo, que cuando nosotros apenas reemplazamos los datos, es decir, apenas hagamos reemplacemos las marshallianas en la función de utilidad, la función ya deja de llamarse función de utilidad, se llama función de utilidad indirecta. ¿Ya? Es decir, aquí se llama U, pero ahora cuando ya le reemplazamos las marshallianas, ya no se llama U, se llama V, ¿ya? Y le colocamos los factores que dependen, de los cuales depende V, que sería P de X, P de Y y el ingreso. Son los mismos que dependen las demandas marshallianas, ¿ya? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es solo aplicar álgebra y tratar de dejar esto en su mínima expresión. Entonces, primero trabajemos con este cuadrado. Cuando tenemos puras multiplicaciones y está todo al cuadrado, significa que cada uno de los términos dentro del paréntesis va a estar al cuadrado, ¿ya? Es decir, el 2 está al cuadrado, el ingreso está al cuadrado, el 3 está al cuadrado y el P de X está al cuadrado. Cada uno al cuadrado. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a simplificar y multiplicar todo lo que se pueda multiplicar, simplificamos todo lo que se pueda simplificar. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí un 2 por 2 elevado a 2, ¿ya? Este 2 elevado a 2 es un 4, ¿cierto? 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8, ¿ya? Ahora abajo, bueno, acá tenemos un i al cuadrado y un i elevado a 1. Se conserva la base y se suman los exponentes. Es decir, 2 más 1, 3. Nos queda 8 ingreso elevado a 3, ¿ya? Ahora vamos a analizar abajo. Abajo tenemos un 3 al cuadrado y un 3. 3 por 3, 9, y 9 por 3, 27. Entonces nos queda 27. ¿Hay otro P de X? No, solo tenemos P de X al cuadrado, igual, y pasa lo mismo con P de Y. No tenemos otro P de Y, así que los conservamos. P de X cuadrado y P de Y. Entonces, ahora ya tenemos en su mínima expresión nuestra función indirecta de utilidad, ¿ya? Entonces ya tendríamos listo nuestras demandas marshallianas y la función indirecta de utilidad. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es llegar, reemplazar los datos y así obtener los óptimos y el nivel de utilidad óptima, ¿ya? Que eso lo pide el ejercicio B. En la B nos dice calcule los óptimos de ambos bienes. Bueno, si aquí dice la función de utilidad indirecta, pero me refería a calcular la utilidad. Ya tenemos que determinar el nivel de utilidad que alcanza esta persona. Ya, entonces aquí vamos a despejar y reemplazar los datos. Vamos a trabajar primero con nuestra marshalliana de X. La marshalliana de X tenemos que es P de X depende de P de X, P de Y y el ingreso. Y nuestra función es 2 ingresos dividido 3 P de X. ¿Ya? Entonces acá vamos a escribir lo mismo pero con los datos. Es decir, acá teníamos el P de X, acá está el P de Y y acá está el ingreso. ¿Ya? Entonces reemplazamos el P de X por el valor que nos da el ejercicio, que es P de X, que es 1500. Lo mismo pasa con P de Y. Vamos a reemplazarlo por el número, o sea, el precio del bien Y, que era 1200. Y el ingreso lo vamos a reemplazar por el ingreso de la persona, que es 25.400. Entonces ahora vamos a reemplazar esos mismos datos en la ecuación, que era 2 ingreso dividido en 3 P de X. Entonces, este 2 va a pasar a ser 25.000, es decir, 2 por 25.400, y el 3 por el P de X, que va a ser 1.500. ¿Ya? Entonces, ahora podemos calcular. 2 por 25.400 dividido 3 por 1.500 nos va a dar como resultado 11,289. ¿Ya? Para la I vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a reemplazar los datos, que este es P de X, este es P de Y, y este corresponde al ingreso. ¿Ya? Y recordemos que la marshalliana de I nos dio como resultado
ingreso partido 3 PDI. Voy a hacer una flechita, y era ingreso dividido 3 PDI. Es decir, acá arriba vamos a reemplazar el ingreso, 25.400, y abajo vamos a reemplazar el precio de I, que era 1.200. Entonces ahora podemos resolver. 25.400 dividido en 3 por 1.200 nos va a dar como resultado 7,056. ¿Ya? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, voy a borrar esto para poder seguir avanzando. Lo que tenemos que hacer es solamente, para saber si lo que hicimos estaba bien o estaba mal, vamos a tener que reemplazar estos mismos datos, este y este, en nuestra restricción de presupuesto. Ya, acá. Uy, me equivoqué. Vamos a reemplazarlo y en esta función. P de X por X más P de Y por Y tiene que ser igual al ingreso. Este dato nosotros lo conocemos, ¿cierto? Este es 1500 por X más el PDI, que nosotros también lo conocemos, que es 1200 por I tiene que ser igual al ingreso, que nosotros también lo conocemos, que es 25.400. Entonces, si nosotros cambiamos esta X por este valor y esta Y por este valor, sí o sí tenemos que llegar a este resultado, ¿ya? Sí o sí tenemos que multiplicar. Si nosotros multiplicamos 1500 por 11.89, perdón, 11.289 más 1200 por 7.056, sí o sí vamos a tener que llegar a 25.400. Si llegamos, quiere decir que todo lo que hicimos está correcto. Si no llegamos es porque nos equivocamos en alguna parte, ya sea despejando, simplificando, en cualquier proceso de obtención de las marchalianas, ¿ya? Así que ese es un método para que ustedes sepan si están bien, van mal, llegaron a lo que tenían que llegar, ¿ya? Para que después cuando sigan trabajando ya sea con la función indirecta de utilidad o netamente otras funciones que vamos a ir conociendo más adelante, sepan que ya por lo menos su primera parte está buena, ya vayan comprobando paso a paso y parte a parte de lo que van haciendo, ¿ya? Entonces, ya esta es la forma de poder comprobar que lo que hicimos está bien o está mal. Ya siempre tenemos que llegar a nuestro nivel de ingreso. Ya, entonces, ahora vamos a proceder a calcular nuestro siguiente dato, que sería la utilidad óptima. Para ello vamos a utilizar la función indirecta de utilidad, ya, que recordemos que era 8 por el ingreso elevado a 3, 25.400 que corresponde al ingreso, partido en 27 por P de X, que es 1500 al cuadrado, por el PDI, que era 1200. Ya aquí tenemos nuestros datos y es solo reemplazar y calcular. Ya, entonces vamos a llegar a un total que es de 1798.306. Ya, y ahora este igual tiene un método para saber si estamos bien o estamos mal. Ya sabemos que esto estaba bueno, ¿cierto? Si nosotros reemplazamos, vamos a llegar efectivamente a los 25.400. Da lo mismo si se les pasa 25.400,1, 25.400,2 o 25.000 o 24.499, o cosa que no varíe más de un peso. Un peso no puede variar, ¿ya? Entonces, ya sabemos nuestros óptimos. ¿Ya? Entonces, sabiendo nuestros óptimos, lo que vamos a hacer, vamos a utilizar la función de utilidad inicial. Es decir, esta, eh, donde u es igual a 2x cuadrado y. Si nosotros a esta x la reemplazamos por este valor,
y a la I la reemplazamos por este valor, vamos a obtener un nivel de utilidad, ¿ya? Y ese nivel de utilidad tiene que ser exactamente el mismo que obtenemos con la utilidad indirecta, ¿ya? Si nos da lo mismo y sabemos que nuestros óptimos, esto está bueno y esto está bueno, sí o sí nos equivocamos acá, ya sea reemplazando, en el álgebra, en cualquier proceso, ya que es fácil equivocarse, comerse cualquier cosa, un exponente, cualquier cosa. Entonces, es una forma de poder saber si estaban llegando en lo correcto o no, ¿ya? Entonces, primero es revisar que los óptimos estén bien calculados. Ya teniendo eso, comprueben que efectivamente les da o no les da la utilidad indirecta. Ya, si por ejemplo llegan al mismo número, ya sea por este método o como con este método, quiere decir que todos sus cálculos están correctos. Y a partir de eso quiere decir que en el ejercicio no tendrían que tener ningún tipo de problema. Ya, entonces ahora lo que nos queda hacer en la B es solo graficar. Ya vamos a graficar esta misma situación para que veamos lo que acabamos de hacer. Entonces, este corresponde al gráfico en cuestión. Ya acá tenemos un eje de Y y un eje X. Ya recordemos que los máximos de la restricción de presupuesto ya sabemos cómo calcularlos. El máximo de I es el ingreso dividido P de I, y que es lo máximo que puedo comprar del bien I. Y para el X es lo mismo, el ingreso dividido en el precio de X. Y así sabemos cuánto es lo máximo que puedo comprar del bien X. ¿Ya? Ahora entonces lo que vamos a graficar van a ser nuestros puntos que encontramos. Y siempre van a tener que ser menor a los extremos, ¿ya? Entonces, vamos a situar primero el X, 11.289. Vamos a colocarlo justo en la mitad. No importa que no sea un gráfico a escala, lo importante es que sea representativo. Que un número que está antes de otro da lo mismo que sea la mitad o no, pero lo importante es que sean en orden. Si tenemos el 16, tiene que estar después que el 11. Eso es lo más importante. No importa que no sea a escala. Lo importante es que el mayor esté después que el menor. Entonces lo mismo para el bien Y. Vamos a graficar el 7.056. Entonces lo colocamos acá. Y estos van a ser los puntos que van a chocar en solo uno. Ya, este sigue avanzando y choca aquí. Y aquí justo va a chocar con el otro punto. Ambos nuestros puntos óptimos. ¿Ya? Y aquí justo en este punto es el punto de tangencia que nosotros hemos estado buscando. Este es el punto por el cual va a pasar nuestra senda óptima de consumo, pero delimitada con nuestro ingreso. ¿Ya? La senda óptima de consumo es una curva que pasa aquí, de aquí hasta el infinito. ¿Ya? Es decir, por aquí pasan muchos óptimos, todos son óptimos, pero nosotros queremos ese óptimo en particular. ¿Por qué? Porque yo tengo este ingreso y yo con este ingreso quiero alcanzar mi utilidad más alta. Y la utilidad más alta que puedo alcanzar con 25.400 es de 1.798,306. Esa va a ser mi máxima utilidad alcanzada con este ingreso, con estos precios y las preferencias, obviamente, iniciales del consumidor. ¿Ya? Entonces, ya esto sería culminando el ejercicio B o sea, la pregunta B del ejercicio. ¿Ya? Entonces, en realidad esto es todo lo que se hace, ¿ya? Porque ahora el ejercicio C y D nos van a hablar principalmente de campos. René, esa es la utilidad máxima que el consumidor obtendría sujeto a los precios. Considerando los precios de los bienes, el ingreso del consumidor y las preferencias del consumidor. Ya, y Considera la todo eso. primera función, la primera, la marshaliana, la marshaliana calculaba la utilidad, pero en función de las cantidades que da un ingreso. Las marchalianas te dan la cantidad óptima que vas a consumir de cada bien, considerando el precio de ambos bienes y el ingreso, ¿ya?
Eso nos dicen las marshallianas, nos dan solo los óptimos, no nos dan utilidad. La única que nos habla de utilidad es la función de utilidad indirecta y aparte la función de utilidad normal. Son las únicas dos que nos reportan utilidad, ¿ya? Y ambas Ah, deberían ya. Entonces, reportar la el primera, la mismo. directa, está en base a las cantidades, como sujeto a las Sí, cantidades dado el ingreso. Y el exactamente. otro está sujeto a los precios dado el ingreso. Sí, esa es la gran diferencia. La O sea, función de, por favor, ya, prosigue. vale. La función de utilidad nos da el nivel de utilidad considerando la cantidad que consumo de X y la cantidad que consumo de Y. Exactamente. Y la función de utilidad indirecta es la que nos va a dar el nivel de utilidad, pero conociendo el precio de los bienes y el ingreso del consumidor. ¿Ya? Siempre tienes que llegar exactamente a lo mismo. Obviamente, si son de la misma persona, el nivel de utilidad debe ser sí o sí el mismo. ¿Ya? Entonces, René, ahora pasemos al C, que el ejercicio C nos dice, René, disculpa. ¿sí? En el gráfico, bueno, sabemos que X son unidades, ¿cierto? El Exactamente. 7,59 y el 11,289. Pero la utilidad óptima, el 1798, ¿qué significaría ese número? Ese, bueno, para cuantificar la utilidad existen dos métodos, ¿ya? Un método cardinal y un método ordinal. ¿Ya? El método ordinal es solamente ordenar las cosas, es decir, yo prefiero esto a esto. Ya uno va primero, otro va después, nada más, eso es ordinal, ya, y nosotros acá estamos trabajando con unidades, o sea, con utilidades cardinales, es decir, que se pueden cuantificar. Esta es la unidad de medida, son útiles, ya, esto serían 1798,306 útiles, ya, eso se representaría como una unidad de medida del nivel de satisfacción o nivel de felicidad del consumidor. La ventaja que tiene la forma cardinal es que uno puede comparar. Es decir, si por ejemplo tenemos una que te da una utilidad de 500 y otra te da una utilidad de 1000, sabes que la utilidad de 500, perdón, la utilidad de 1000 es dos veces la utilidad de 500. O sea, tú la puedes cuantificar y comparar, a diferencia de la ordinal. La ordinal solo sabes que una preferible a la otra solamente. ¿Cuánto? No se sabe. No se puede comparar, solo se ordena. En este caso, la ventaja de las cardinales es que se cuantifican y se pueden comparar dentro de una misma persona. Ya recordemos que la utilidad no puede ser comparable entre personas. ¿Por qué? Porque van a depender de las preferencias de cada uno y lo que a cada uno crea o no correcto o lo que a uno le gusta o no le gusta. ¿Ya? Entonces, para esta persona, el nivel de satisfacción es de 1798,306. Ya, ese sería lo que significaría ese número. Ya, más un análisis mayor al respecto no se lo solicitaría, solamente que ustedes sepan decir que ese es el nivel de utilidad al cual alcanza el consumidor. Ya, alcanza un nivel de 1798 útiles. ¿Ya? ¿Se entiende el concepto? Gracias. Sí, sí, ¿Sí? René, me quedó claro. Gracias. Ya, de nada. Entonces el ejercicio C nos dice que el precio de uno de los bienes va a cambiar. Es decir, justamente, no, perdón, si el ingreso se duplica, ¿ya? Entonces ahora vamos a ir a la C y la C nos dice, aquí está, vamos a tener un ingreso 2. Es decir, en vez de 25.400 va a ser de 50.800. Entonces, la pregunta es, ¿cómo cambia el nivel de utilidad? ¿Ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es solamente reemplazar en la función de utilidad indirecta los mismos datos iniciales, pero vamos a cambiar el ingreso. En vez de colocarle el ingreso inicial, vamos a colocarle nuestro nuevo ingreso. ¿Ya? Entonces, nuestra función era 8 por ingreso elevado a 3. Ya 8 por nuestro nuevo ingreso, que es 50.800 elevado a 3, dividido en 27 por P de X, que es 1500 al cuadrado, por 1200, que corresponde al precio del bien Y. ¿Ya? Entonces, ahora el resultado de esto nos da
14.300, ¿ya? Ahora, ¿qué podemos analizar al respecto? Que un aumento en el ingreso del doble significó un aumento de la utilidad de más del doble. ¿Por qué? Porque pasamos de 1.700 a 14.000, ¿ya? Es decir, a eso me refiero con que pueden ser comparables el método cardinal, porque aquí podemos ver que una situación inicial y una situación final detonó un cambio significativo en el nivel de utilidad del consumidor, ya que pasó de 1.700 útiles a 14.000 útiles. ¿Y cuál fue el cambio? Que el ingreso se duplicó. ¿Ya? Entonces, eso principalmente es lo que se le pedía en esta pregunta, calcular nuestra nueva utilidad, ya nuestra nueva utilidad final. Ya nuestra nueva utilidad final es de 14.386 útiles. Si nosotros queremos calcular, por ejemplo, el nuevo óptimo de X y el nuevo óptimo de Y, también podemos hacerlo. Ya debemos reemplazar los mismos datos, o sea, las mismas marchalianas, reemplazamos los precios siguen iguales, pero el ingreso sería distinto. Ya en vez de 25.000, 50.000. Y vamos a ver qué va a pasar. Va a pasar que el consumidor va a aumentar su consumo de X y va a aumentar su consumo de Y. ¿Por qué? Porque ahora tiene un ingreso mayor. Ya, volvamos aquí voy a volver a hacerle la senda óptima de consumo. Este era nuestro punto de relevancia, ¿cierto? Y por aquí pasaba una senda óptima de consumo. Esta es la senda óptima de consumo. Entonces, nosotros al tener un mayor ingreso, lo que va a suceder es que esta restricción de presupuesto va a deslizarse hacia la derecha, va a crecer. Entonces, supongamos que pasa por acá. Este sería nuestro ingreso 2, ¿ya? Ya que al aumentar se duplicó, se desplazó a la derecha. Entonces, el nuevo punto que nosotros queremos calcular es este. Ya por aquí va a pasar una nueva curva de indiferencia con una utilidad 2. Y esa utilidad 2 va a ser 14.000, 14.300. ¿Ya? Entonces, esos son los movimientos gráficos de los datos. ¿Ya? Entonces, hubo un cambio en el ingreso, la restricción de presupuesto se corrió completa a la derecha. ¿Ya? Y ahora los puntos óptimos son un poco más fáciles ya de obtener, ya que solamente tenemos que trabajar con nuestras demandas marchalianas. Ya reemplazamos nuestros nuevos datos y vamos a obtener un X y un Y nuevo. Ya, como lo obtuvimos acá con la utilidad, vamos a poder hacer lo mismo con las demandas marchalianas. Ahí no borré eso. Ya, entonces ahora vamos a pasar el ejercicio D, donde nos piden algo muy similar. Va a haber un cambio ahora, pero de un precio de los bienes. ¿Ya? En este caso va a ser el precio del bien X. Va a pasar de 1.500, va a pasar a ser de 2.000. ¿Ya? O sea, hubo un aumento en el nivel de precio. Es decir, ¿ustedes qué creen que va a pasar con el consumo de X? ¿Va a aumentar o disminuir si ahora se hizo más caro? Si ahora es más, Disminuir. exactamente, va a disminuir el consumo del bien X. Ya, esas preguntas son súper útiles para hacer una analogía de lo que va a suceder. ¿Ya? Entonces, tenemos entonces nuestra marchaliana de X y nuestra marchaliana de Y. Entonces, vamos a utilizar siempre la situación inicial. Ya, vamos a volver a utilizar el ingreso 0, es decir, 25.400. Vamos a utilizar el precio de I inicial porque ese no ha cambiado, que sigue siendo 1.200. Y vamos a utilizar nuestro precio de I final, que sería de 2.000. Ya, entonces, ahora lo que vamos a hacer es reemplazar los nuevos datos en cada una de las marchalianas. Entonces, recordemos que la marchaliana de X es igual 2 por ingreso. 2 por 25.400, dividido en 3 por P de X, que sería 3 por 2.000. Entonces, al resolver esto, nos vamos a llegar que nuestro nuevo punto óptimo es de
8.67, perdón, 8,467, ¿ya? Y para ahí vamos a hacer exactamente lo mismo. Recordemos que la marshaliana de ahí era el ingreso dividido en 3 PDI. Entonces, ¿tenemos el ingreso? Sí, el ingreso lo conocemos y es el original, o sea, el inicial, 25.400. El precio de I lo conozco y es de 1.200, igual al inicial. Y el precio de X no lo vamos a utilizar, ¿por qué? Porque no está en nuestra ecuación. Entonces, al reemplazar estos datos, seguimos consumiendo 7,056. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a graficar todo este cambio que sucedió. Entonces, nosotros teníamos una situación inicial, que es la de acá. Esta es nuestra situación inicial, ¿ya? Teníamos una utilidad 0, ya consumíamos 11 y 7. Pero ahora hubo un cambio en el precio del bien, nuestro PDX pasó a ser 2000. Este es PDX 2. Entonces ahora, como hubo un aumento en el precio de X, nuestra restricción de presupuesto va a tener que cambiar. Ya recordemos que cuando hay un cambio en un precio, nuestra restricción de presupuesto solamente va a rotar en el eje que hubo el cambio. El cambio es en el PDX, o sea, en el bien X, la rotación va a ser en el eje X. Si hubiese sido al revés, la rotación sería en el eje Y, ¿ya? Entonces, como aumentó el precio, la rotación es a la izquierda. ¿Por qué? Porque ahora se pueden consumir menos unidades de este bien, ¿ya? Si hubiese disminuido el precio, la rotación es hacia la derecha. ¿Por qué? Porque ahora se podrían consumir más unidades con la misma plata. Pero ahora en este caso se pueden consumir menos unidades con el mismo dinero. Entonces ahora vamos a reemplazar los datos que nosotros calculamos acá. El consumo de I no cambia, ¿ya? Así que es igual en ambas situaciones, en la inicial y en la final. Este entonces es nuestro equilibrio final, ¿ya? Entonces ahora, aquí vamos a reemplazar nuestro óptimo de I y nuestro óptimo de X. Recordemos que en esta situación vamos a tener una nueva utilidad, la cual no la calculamos, ¿ya? O sea, vamos a tener una utilidad 1. Pero ¿qué sabemos de la utilidad 1? Que está más abajo que la utilidad 0, ¿cierto? Entonces, el dato que podríamos colocar, o el análisis que hacer, es que la utilidad 0 es mayor que la utilidad 1, ¿ya? Si nosotros quisiéramos calcular la utilidad 1, o si el ejercicio lo solicitara, ustedes perfectamente con estos datos también se podría calcular, y que sería V 2000, paréntesis, 2000, 1200, 25.400. Entonces aquí nosotros lo reemplazamos nuestra función y solamente tenemos que reemplazar y calcular. Haciendo ese cálculo obtendríamos nuestra utilidad 1, que sería esta. ¿Ya? Entonces, a partir de aquí podemos sacar varios análisis, ¿ya? Ya que primero podríamos darnos cuenta que ante un cambio en el precio de X, el consumo de Y no cambió nada. Es decir, si nosotros quisiéramos ver qué tipo de bienes son o tratar de relacionarlos de alguna forma, podríamos ver que no tienen relación alguna. ¿Por qué? Porque el precio de un bien subió y el otro no le pasó nada. Si bajara, sería exactamente igual. No tienen relación alguna un bien con el otro, son totalmente independientes. ¿Ya? Es como decir el, el precio de un auto con el precio del pan. Da lo mismo que pase con el precio del pan porque el precio del auto no va a cambiar. Lo mismo, si el precio de los autos suben o bajan, es muy poco probable que el precio del pan cambie por eso. ¿Ya? Entonces, sabemos que son bienes no relacionados. ¿Ya? Si pasara el caso de que aumenta, por ejemplo, el precio del bien X y también por coincidencia o factor de esto cambió el consumo de Y, habría una relación, ¿ya? Pero este no es el caso, ya este es un caso de bienes no relacionados.
¿ya? Cuando hay cambios del precio de un bien y afecta al consumo de los dos bienes, es porque hay una relación y va a depender de cómo sea esa relación. Es decir, si supongamos que aquí el precio del bien X aumentó, ya, y supongamos que por esto el precio perdón, el consumo de Y aumenta, quiere decir que son bienes sustitutos, ¿ya? ¿Por qué? Porque supongamos que la Coca-Cola y la Pepsi. Si la Coca-Cola se hace más cara, es muy probable que la gente consuma más Pepsi. Ya por ende la demanda de Pepsi sería mayor. Eso ya estaríamos hablando de bienes sustitutos, ¿ya? Porque aumentó el precio de un bien X, o decir, aumentó el precio de la Coca-Cola, la gente va a consumir menos Coca-Cola y se va a ir a su sustituto, que sería la Pepsi, que sigue siendo un precio más bajo, por ejemplo. ¿Ya? Ahí estaríamos hablando de bienes sustitutos. Pero supongamos que pasa que si el precio de un bien aumenta, pero el consumo del otro disminuye, quiere decir que son bienes complementarios. Como por ejemplo el café y el azúcar. Ya supongamos que el precio del café aumenta y por ende la gente deja de consumir café. Y por eso la demanda de azúcar se ve reflejada con una disminución. Ya supongamos que ahora la gente consume otro tipo eh, de, de líquido, ¿ya? Entonces va a haber una disminución, ¿ya? Por un cambio que no era directamente con la industria del azúcar. Ya en el mercado del azúcar no está contemplado directamente la producción de café, pero sí son bienes que tienen una relación, ¿ya? ¿Por qué? Porque es muy probable que uno los consuma juntos, como por ejemplo pan y el queso, el yogur y el cereal, por ejemplo, o el café y el azúcar, o otros cambios, otros como zapatillas y cordones, ¿ya? Van a haber distintos tipos de relaciones dependiendo de, o sea, van a haber distintos tipos de cambios dependiendo de la relación que existan entre los bienes, ¿ya? Entonces, como dato anexo, porque no estaba dentro de las preguntas, pero sí era relevante analizarlo, ¿ya? Sabemos que el bien y el bien X son bienes no relacionados, por la sencilla razón de que porque hubo un aumento en el precio del bien X y el consumo de Y no tuvo ningún cambio. ¿Ya? ¿Se entiende lo que estamos hablando y la idea? Por ejemplo, ¿alguna duda en algún paso, en alguna parte? Porque ya con esto daríamos por terminado el ejercicio 3. ¿Ya? Y lo principal y lo más importante está en la pregunta A, porque ahí está todo el show, por decirlo. Ahí está el caldo de cabeza, porque ahí tienen que buscar las funciones. En la pregunta B, C y D, solamente trabajamos con lo que obtuvimos en A, ¿ya? Y siempre va a pasar eso, ya siempre van a ir colocándoles una pregunta en A y muy probable que la B tenga que analizar algo de las marshalianas o un óptimo o un cambio de un precio o algo así, ¿ya? Y después así van a ir desarrollando las preguntas, siempre van como de menos a más, ¿ya? Como por ejemplo pasó en este caso, primero calculamos las marshalianas, después calculamos los óptimos y después cambiamos el ingreso y después cambiamos el precio de un bien, ¿ya? Las otras preguntas son muy similares, con un orden muy parecido, ¿ya? Entonces, lo más importante acá, o lo más teórico, es la pregunta A, ¿ya? Y por eso es la que más me interesa si es que tienen dudas en esta parte o no, en la pregunta A. Es decir, obtener las demandas marshallianas. Eso es lo nuevo y lo difícil. Llegar a las demandas correctas, ¿ya? Y después la función indirecta de utilidad es mucho más fácil de lo que uno se podría imaginar, ya que solo reemplazar estas dos demandas en la función de utilidad original. El álgebra es cuento aparte, ¿ya? Porque ahí sí que tienen un trabajo de potencias, fracciones, eso es lo que se va a ver harto, potencias y fracciones. Eso ojalá lo refuercen, lo trabajen, porque se va a ver bastante. Suma, resta, multiplicación de potencias, o sea, suma, resta, multiplicación de fracciones y más que nada multiplicación de potencias, ¿ya?
porque sumas y restas en potencias no se pueden factorizar. O sea, se pueden factorizar, pero no se pueden sumar. ¿Ya? Entonces, eso sería. ¿Alguna duda, alguna consulta, acotación? Bueno, si no tienen dudas, esto sería la ayudantía de hoy. Esto lo voy a subir. Bueno, esto ya está subido. Está todo listo. También la pauta anterior, que disculpen, no la subí, pero está lista ya en la plataforma. Se me fue. Pero ya está. Están todos los documentos. Este video lo voy a subir mañana durante el día, ¿ya? Y eso, bueno, mañana también les voy a subir igual, un ejercicio relacionado con esto y lo mismo. Ya llegando el jueves de la próxima semana, vamos a trabajar con ese ejercicio y vamos a ir colocándole un poquito más, ¿ya? Para ir avanzando bajo lo que ustedes van trabajando, ¿ya? Y les dejo obviamente los otros ejercicios para que ustedes los desarrollen y bueno, obviamente no se complican con lo que son las derivadas, ya que no son el meollo del curso, pero ya están desarrolladas. Ustedes les colocan nomás, las dan como sabidas. Y ahora, desde ahora en adelante igual, los voy a colocar dentro del ejercicio las utilidades marginales, ya para que no se compliquen con derivadas. Pero bueno, eso sería lo de hoy. Espero que le haya quedado claro y que le haya servido. Bueno, ustedes igual tienen otra ayudantía y otras clases ahora, así que no les quito más tiempo, que les vaya súper. Gracias y que estén bien. Gracias, René, te pasaste. Gracias, Venga, René. que estén Sí, súper. Gracias, René. Chao, que estén René. bien. Buenas noches. Gracias. Chao, buenas René, noches. gracias. Chao. Chao, chao.